Con nosotras, Rick Lawson. Pude darme cuenta que todo lo que tenía y lo que sucedería estaba en sus manos. Empecé a percatarme de que todo lo que tendría a partir de ese momento era un regalo de Dios. Y durante ese tiempo de espera empecé a ser agradecido por todo lo que teníamos. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora del libro En Busca de Dios, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 29 de octubre de 2025. Nos encontramos en la semana número 8 de la serie titulada En Busca de Dios. En esta serie hemos hablado acerca de nuestra relación vertical, la relación con Dios, que es donde comienza el avivamiento. Ahora nos estamos enfocando en lo que respecta a nuestras relaciones horizontales, las relaciones con los que nos rodean. Y es que un avivamiento genuino será evidente en cómo te relacionas con los demás. Ayer escuchamos la primera parte de la historia de un hombre llamado Rick Lawson. Él experimentó un avivamiento en su iglesia local y en ese momento algo en su conciencia comenzó a molestarle. 5 años antes, él había aplicado a un empleo y había mentido respecto al uso de drogas en su pasado. La sanción por mentir era máximo 10 años en la cárcel o una multa de $10,000. Hoy Rick está aquí de nuevo con nosotras con la continuación de la historia. Tomé un día de vacaciones de mi trabajo actual, vine a la casa y llené nuevamente los papeles de seguridad. Cuando colocas una marca de cotejo en la casilla sí de esos formularios, entonces tienes que dar cuenta de todo lo que hiciste. Estuve bastante involucrado en ese vicio en la universidad, por lo que me tomó tiempo llenar los papeles de trabajo. La documentación cupo en un sobre número 10, la llené por completo y la llevé al trabajo nuevamente. Me tomó 3 intentos caminar desde mi oficina hasta la oficina de seguridad. Me llegaron pensamientos tales como: Rick, ya sabes que si Dios no existe, estarás tirando tu vida al vacío y será irrecuperable. Daba media vuelta y regresaba a mi escritorio. La convicción no se iba. Era una interesante convicción. Era una certeza de que sabía lo que Dios quería que yo hiciera. Sentía la seriedad con que Dios me estaba mostrando lo que quería que yo hiciera. Pero también estaba siendo paciente hacia mí. Aquí me quedaré hasta que lo hagas. Pero sabías que no podías estar bien con Dios hasta que hicieras eso. Exacto. No podía pensar en otra cosa, casi literalmente, así que al tercer intento bajé a la oficina de seguridad. No corrí, pero estaba caminando rápido. Caminé hasta la casilla de correo y coloqué el sobre dentro y me fui. Me fui de ahí tan pronto como fue posible y luego empecé el proceso de espera. Pasaron unos pocos días y luego fui llamado a la oficina del gerente de mi departamento. Él se encontraba con el director de seguridad y me preguntaron si yo había depositado otra vez mis documentos de seguridad. Y respondí, sí, lo hice. Y él dijo, bueno, tendremos que contactar a la Marina. Ellos han llamado y solicitaron que usted fuese suspendido del proyecto hasta que se sepan los resultados de la investigación del Servicio de Defensa al respecto. Ellos tomaron mi tarjeta de acceso que necesitaría para ingresar a la oficina de proyectos, por lo que ya no tenía derecho a ingresar al área donde el proyecto se estaba llevando a cabo. Recuerda, acababa de ser promovido a la posición de supervisor en San Luis para este proyecto y me encontraba en el proceso de mudanza, y ahora ya ni podía volver a entrar al edificio. Todavía estabas en el proyecto, pero no tenías la autorización para entrar al edificio. Correcto. Todavía pensaba en el proyecto, pero no podía entrar al edificio. Primeramente, mi jefe tuvo que encontrarme un lugar donde sentarme, así que me encontró un lugar justo detrás de donde me solía sentar, justo en medio de toda aquella gente que me preguntaba, Rick, ¿por qué estás ahí? Estás supuesto a estar en el otro edificio, y yo no quería mentirles después que Dios me había dado tanta convicción por haber mentido en mis documentos. Todo lo que podía decir era, Dios me encontró mintiendo en mi declaración, me he rendido a Él. Y Él me dio muchas oportunidades para compartir con otros lo que Dios estaba haciendo conmigo. Además, las personas que trabajaban para mí ahora, aquellas que estaban debajo de mí como supervisor en San Luis, de repente se fueron enterando de que no volvería.
Todos empezaron a llamarme, a preguntarme qué estaba pasando, por qué estaban escuchando rumores. Algunos tenían miedo de preguntarme sobre estas cosas. Dios había empezado a darme oportunidades de dar una respuesta por la esperanza que había en mí. Como dice Pedro, pero era un proceso de espera. ¿De cuántos meses estamos hablando, Rick? No recibí respuesta. Déjame pensar. Entregué los documentos en noviembre. No me llamaron hasta el mes de agosto siguiente. Estamos hablando de aproximadamente 9 meses. ¿En algún momento durante esa espera dudaste de tu decisión o estaba tu corazón descansando, confiando en que Dios estaba a cargo de todo lo que sucedería? Bueno, fue interesante. No recuerdo haber dudado de la decisión, pero Dios usó esos meses para que yo estuviese literalmente agarrado de su mano día a día. De hecho, algunas de las cosas que recuerdo, por ejemplo, por primera vez en mi vida me recuerdo haber orado por las comidas y estar realmente agradecido de Dios por alimentarme. No recuerdo haber compartido con Vicky durante esos días, pero recuerdo haber estado sentado en el comedor y mirar alrededor de la cocina, viendo cuánta comida quedaba, calculando cuánto tiempo duraría, pensando cada día que ese sería el día en que me vendrían a arrestar y pensando que no podría continuar proveyendo. Recuerdo haberme sentado en la sala de mi hogar muy temprano en la mañana cuando todos aún dormían para tener un tiempo a solas con Dios. Recuerdo mirar a mi alrededor y darme cuenta por primera vez que nunca había agradecido a Dios por nuestro hogar, por cosa alguna que tuviese en mi casa, por todas las cosas que Él había provisto para nosotros. Hasta ese momento había sido autosuficiente y las había provisto por mí mismo. Pude darme cuenta que todo lo que tenía y lo que sucedería estaba en sus manos. Empecé a percatarme de que todo lo que tendría a partir de ese momento era un regalo de Dios. Y durante ese tiempo de espera empecé a ser agradecido por todo lo que teníamos. Dios estaba respondiendo todas esas oraciones de Vicky de tantos años, cuando ella pedía que te convirtieras en un líder espiritual y que tuvieras un corazón sensible y tierno hacia Dios. Ahora quiero que hablemos de nuevo sobre lo de tu acreditación de seguridad. Pero mientras tanto, tengo entendido que Dios también te trajo convicción acerca de algunos robos durante tus años universitarios. Esa era la otra área con la que estabas lidiando con relación a limpiar tu conciencia. Sí, cuando estaba en la universidad, cometí algunos robos en varias tiendas. Dios me dio conocimiento de ese pecado y entendí que necesitaba ir donde esas personas a quienes les había hecho daño y reponer, por lo menos intentar pagar lo que había tomado, y empecé a hacer eso. Uno de esos casos en particular era una librería en Stillwater, Oklahoma, en la Universidad de Oklahoma. No sabía exactamente cómo ir a reparar lo que había hecho. ¿O qué sería lo mejor? Terminé escribiendo una pequeña nota. ¿Qué habías robado en esa tienda? Robé varios libros y una calculadora muy buena. ¿Recordaste eso? ¿Cuántos años después? Sí, lo recuerdo explícitamente. Todavía recuerdo dónde escondí las cajas de la calculadora. Es un recuerdo muy fresco en mi memoria. Ahora el Señor te estaba diciendo, tienes que enfrentar esto. Correcto. Escribí una carta y esencialmente en ella les decía que había sometido mi vida al Señor Jesucristo y que por haber hecho eso, Dios me había mostrado lo incorrecto que era para mí haberles robado cuando era un estudiante de la Universidad de Oklahoma. Por favor, acepten este cheque como pago por aquellas cosas de las que me apropié y les pedí que me perdonaran. Firmé con mi nombre y la envié. Días después, recibí una llamada de un reportero del periódico estudiantil de la Universidad de Oklahoma llamado O-Collegian, y él dijo, ¿es usted Rick Lawson? Y dije, sí. Él dijo, ¿es usted el chico que escribió la carta a la librería y le pagó una deuda? Y respondí, sí. Él dijo, bueno, ¿por qué usted hizo eso? Entonces tuve la oportunidad de compartir con él lo que Dios había hecho en mi vida. En una oportunidad me dirigía fuera de la ciudad, estaba viajando a Filadelfia por asuntos de negocios y mi miedo era que de alguna manera se malinterpretara lo que estaba sucediendo o que de alguna manera el testimonio de Dios se viera afectado por lo que aparecía en ese periódico. Me encontraba en el aeropuerto de Filadelfia ese viernes con uno de mis compañeros de trabajo. Nos alistábamos para salir, tomamos un ejemplar del periódico USA Today que se encontraba en el hotel. Y mientras estábamos sentados ahí, leía los titulares de la primera plana y luego a la segunda página en la esquina de la parte superior derecha.
Lo estaba revisando rápidamente hasta que vi esto en negritas. Había un titular que decía Rick Lawson y dije, oh, déjame ver lo que hizo ese tipo. Había un pequeño párrafo. Esencialmente decía, Rick Lawson, un estudiante egresado de la Universidad de Oklahoma, pagó una deuda a una librería del área, enviándoles una nota de disculpas y un cheque. Todo esto en la segunda página del periódico USA Today. Cuando regresé, tenía muchas llamadas de amigos con quienes había crecido. Lo que había sucedido era que el Oak Legion había publicado aquello. Ellos habían pasado la información al periódico de la ciudad de Stillwater y esta información a su vez fue transmitida al periódico Daily Oklahoman. El periódico estatal de Oklahoma estaba en la primera página de estos 3 periódicos. Pude leer todos los artículos que se habían escrito. Estaban en la página principal y en cada publicación transcribieron la nota completa que yo había escrito o la parte más importante de la carta y así concluía la publicación. No hubo duda, ningún sí, pero ninguna pregunta sobre la motivación de este acto. ¿Solo el testimonio? Solo el testimonio y esto fue lo que pasó. Eso fue todo. Bueno, ¿te imaginas lo que pensaría el mundo perdido a nuestro alrededor? ¿Te imaginas cuán diferente pensarían sobre Cristo y el cristianismo si los cristianos realmente empezaran a ser honestos y pudieran ver en nosotros ese compromiso de vivir como cristianos en lugar de la hipocresía de la cual hemos sido justamente acusados? Es cierto. Cuando todo el mundo en mi pueblo se enteró de lo sucedido, Dios me dio oportunidades de limpiar mi conciencia. Había algunas cosas que me habían sucedido con amigos que habían ocurrido años atrás. Ciertamente sentía un rebozo de júbilo. La comunicación entre Dios y yo era continua y abierta. Recuerdo una de las oraciones que hice durante todo esto. Dios, estoy tan avergonzado de haber tenido que confesar todas estas cosas tan malas. Estoy listo para hacer algo bueno para ti. Luego de un periodo de varios días, finalmente Dios me hizo ver cuán tonta fue esa oración. Sentí que me dijo, lo único que te pido es obediencia. Y eso es lo que estoy bendiciendo, porque tu propia rectitud son para mí puros trapos sucios. Solo haz lo que yo digo y todo estará bien. ¡Wow! Hace un momento hablábamos sobre cómo aún estabas lidiando con lo de tu acreditación de seguridad pendiente. Para aquellos que no escucharon la primera parte de este testimonio, también habías limpiado tu conciencia con relación a una aplicación que habías llenado años antes y en la cual habías mentido. Tú sometiste nueva vez tus papeles de trabajo y en ese proceso de investigación te quitaron tus privilegios, tu acreditación de seguridad y habías estado esperando por ese proceso por 9 meses. De modo que estabas en espera de lo que sucedería con tu trabajo. Todo tu sustento, humanamente hablando, estaba en juego. Cierto, simplemente estaba esperando. Habían pasado varios meses, yo diría que 3 o 4, antes de que un representante del Servicio Investigativo de Defensa me entrevistara. Su primera pregunta fue, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál fue tu motivación? Realmente que yo hubiese hecho esta confesión era increíble para la mayoría de las personas. De hecho, mientras compartía mi testimonio con mis compañeros de trabajo, recuerdo compartir con un muchacho en particular acerca del pago que hice a la librería y luego de haber compartido con él lo que estaba pasando, me dijo, «Wow, Rick, no puedo creer todo esto». Y dije, sí, hice varias cosas indebidas en la universidad. Y continuó diciendo, no me refiero a lo que hiciste, me refiero a que le hayas pagado. Es como si él hubiese pensado que lo que hice aquella vez nunca estuvo mal. Su incredulidad radicaba, o mejor dicho, su asombro, era más bien que yo hubiese vuelto a pagar aquella deuda. Como ya mencioné, esperé por varios meses. Cuando tuve que reunirme con el investigador de la defensa, reparamos de nuevo todo lo sucedido. Tuve que escribir mi testimonio de lo que había hecho y luego de ello dije, ¿puede decirme cuáles son mis posibilidades en este momento? ¿Puede decirme qué debo esperar? El investigador dijo, no, solo estoy conduciendo la investigación, no formo parte del equipo que tomará una decisión. Solo concluiré mi reporte y lo entregaré. No puedo darle ninguna dirección sobre eso. Le dije, está bien, y continué esperando. Tuve que decirle a mi familia lo que estaba sucediendo porque estábamos en el proceso de mudarnos a San Luis. Ya habíamos tratado de preparar a nuestros hijos para aquella mudanza y de repente ahora tuvimos que decirle que ya no iríamos a ningún lado. Tuve que explicarles eso.
Les tuve que explicar por qué su padre tenía que trabajar en un edificio diferente ahora. Había sido muy honesto con ellos y les había dicho que Dios me había dado la convicción de que era un mentiroso. Tuve que decirles la verdad y ahora estaba esperando ver qué iba a suceder. Una noche durante la cena, acabábamos de orar. Estábamos sirviéndonos la comida y mi hija mayor, que tenía 5 años de edad, y de manera inesperada se expresó diciendo: «Papá, ¿me puedes hablar de Jesús?». Durante los próximos 2 días, ella fue salva, y luego supimos que lo que Dios había usado para trabajar en su corazón era que ella sabía que ella había mentido igual que su papá, y que se había percatado de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ella supo que si su padre necesitaba a Jesús, ella también necesitaba de él. Esa niña, por cierto, ya no es una niña. Ahora ella tiene 20 años de edad hoy día. Ella está sirviendo al Señor en uno de los equipos del Ministerio de Live Action. Así es. Este es un grupo parecido al grupo que Dios envió a tu iglesia durante la década de los 80. Sí, y hay una segunda generación allí. Como parte del proceso de ella aplicar en Live Action, tuvo que grabar su testimonio. Para hacer eso, sentamos a nuestra familia para que ella pudiese tener una pequeña audiencia a la cual hablarles mientras hacía la grabación. Dios le dio convicción a mi hijo de 5 años cuando escuchó el testimonio de su hermana esa noche y fue salvo aquella noche. ¡Wow! Eso es fantástico, ver la obediencia de un padre o una madre y el impacto que ésta tiene en la vida de muchos, particularmente de los niños. Nosotros continuamos esperando. El desenlace ocurrió a finales del verano, en agosto. Si bien recuerdo, mi jefe también había estado esperando para saber los resultados finales de la investigación. Él había recibido información de nuestra oficina de seguridad de que no debíamos esperar una pronta respuesta, así que se dirigió una mañana hacia mí y me dijo: «Rick, necesito hablarte acerca de tu asignación». Mientras entraba en su oficina, literalmente mientras ponía mis pies en ella, su teléfono sonó y su mirada fue hacia el teléfono. Los teléfonos de la compañía tenían un identificador de llamadas y él dijo: «Oh, necesito contestar esta llamada». Así que di unos pasos atrás para salir. Él estuvo en el teléfono un par de minutos, luego me llamó de vuelta a su oficina. Lo recuerdo recostado hacia atrás en su silla, dando vueltas al aire con sus manos detrás de su cabeza. Me dijo: «No puedo creer esto». Me comentó que precisamente me había hecho venir para hablarme sobre el retraso. Luego me dijo: «Ese era el departamento de seguridad. Ya supieron sobre los resultados de la persona que estaba siendo investigada. Esa persona eres tú. Tu autorización ha sido restablecida». ¿Sabes? Ahora pienso en las veces cuando he dudado de si Dios realmente era capaz de controlar todo lo que necesitaba ser controlado en alguna circunstancia particular de mi vida. Me pude dar cuenta cómo Él envió esa respuesta mientras estaba en esa oficina y me preguntaba: ¿cómo pude dudar? Necesitábamos obtener permiso de la base naval para que yo pudiese retornar al proyecto. Mi acreditación estaba de vuelta, pero ahora necesitaba acceso al proyecto. La empresa escribió una carta solicitándoles que tomaran una decisión. Ellos respondieron que no, así que tuve que buscar otra posición. Coincidencialmente, exactamente en ese momento, ellos estaban abriendo otro proyecto. Si la respuesta de la base naval hubiese llegado antes, yo no hubiese podido entrar a esa asignación particular. No estoy seguro de en cuál hubiese podido entrar, pero si me hubiesen restaurado en el proyecto anterior, aquello sucedió en enero del 1991, me hubiese encontrado sin empleo. Un poco después decidieron que aquel proyecto era demasiado costoso para continuarlo y decidieron cancelarlo. Cuando ellos hicieron eso, hubo miles de ingenieros que perdieron sus trabajos. Cuando pienso en eso, cuando coloqué aquel sobre en la cesta, sabía que iba a perder mi trabajo, pero Dios usó aquello para que durante ese proceso de espera se me reasignara en una posición más segura. Nunca te irá mal en el camino de la humildad y la obediencia, ¿no es cierto? Así es. Pienso en las bendiciones, en el fruto de tener una conciencia limpia. Asumo que no fue la última vez que tuviste que limpiar tu conciencia, ¿verdad? No. De hecho, sabía que me harías esa pregunta sobre cuándo fue la última vez. Creo que fue hace 2 días, antes de que mis hijos, por la forma en que yo había reaccionado, tuve que pedirles perdón por ello. ¿Has hecho el hábito de mantener tu conciencia limpia? Me mantengo reaprendiendo que tengo que mantenerme en ese estado. Parecería increíble, pero a veces paso por periodos difíciles y de lucha
cuando en medio de las ocupaciones pierdo de perspectiva a Dios y dejo de escuchar lo que Él me quiere decir, lo que Él quiere que yo haga. Desde que me doy cuenta, inmediatamente doy vuelta atrás y me encargo de hacer algunas cosas. Dios siempre ha sido fiel en recordarme esto. También sé que es importante y necesario y que si no lo hago voy a sacrificar el tener una relación cercana con Dios. No es algo de un momento, es un estilo de vida. Exacto, es un estilo de vida. Rick Lawson ha estado hablando con Nancy DeMoss Wolgemuth acerca de la libertad de tener una conciencia limpia y mantenerla limpia. Si al escuchar esta historia ha venido a tu mente algo de lo que debes limpiar tu conciencia, no dejes pasar esta oportunidad y buscar la dirección de Dios para hacerlo. Para entender aún mejor este tema de una conciencia limpia, escuchemos ahora de Jim Cymbala, pastor del Tabernáculo de Brooklyn. Él nos trae una reflexión acerca de este tema. Él inicia leyendo Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Entonces, si estás ofreciendo tu sacrificio en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda allí enfrente del altar, primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego regresa y entrega tu ofrenda. Este es uno de los primeros y más básicos principios de una vida espiritual en conformidad con la palabra de Dios. El hecho de que las relaciones horizontales pueden obstruirnos un cielo abierto y la bendición que Dios desea derramar en nuestras vidas. Me parece que eso es lo que todos queremos. ¿Cuál es el secreto de un cielo abierto, de la mano abierta de Dios, vertiendo su gracia, supliendo tus necesidades? Al ver a nuestro alrededor nos damos cuenta de que somos bendecidos por ser cristianos, pero ¿cuál es el secreto de algunos de la historia de la iglesia y otros alrededor de ti que son tan bendecidos por Dios? Vemos tanta abundancia de fruto, tanto gozo y paz, un espíritu de vida que emana de esas personas y una relación con el Señor que trae tanta bendición a otros. Uno de los secretos de un cielo abierto, si podemos decir así, es una vida abierta, un corazón abierto. Cuando nos encerramos y empezamos a guardar resentimientos, y cuando nuestras relaciones horizontales se enredan, estas son cosas que el enemigo usa para nublar nuestra conciencia. Podemos murmurar, podemos guardar resentimiento en nuestros corazones, peor aún, pudiéramos empezar a hablar de otros y criticarlos, no necesariamente en presencia de la persona que nos ofendió, sino frente a un tercero. ¿Cuántas iglesias han sido frenadas? Vemos que el pastor está orando, el pastor está predicando la palabra de Dios y sin embargo, vemos que esas iglesias se encuentran dentro de un sinnúmero de actividades espirituales, pero no se dirigen a ningún lado. Todo ello simplemente porque no se puede violar este principio de mantener relaciones horizontales dañadas y al mismo tiempo tener un cielo abierto, un canal vertical gratuito y limpio delante de Dios. El Señor nos lo dice muy directamente: deja tu ofrenda enfrente del altar. Aún esa ofrenda sea apropiada conforme a las Escrituras, no será dada en el espíritu apropiado si tienes una mala relación con otra persona. Tu conciencia ha empezado a ensuciarse. Hay dolor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude primero a tener la gracia de confrontar esas cosas en nuestras vidas y estar preparados para lidiar con ellas por la gracia de Dios. La otra cosa que quisiera puntualizar, si hemos cometido errores, si hemos hablado inapropiadamente, demos gracias a Dios por el trono de la gracia. Tenemos que ir a los otros, independientemente de su respuesta. Debemos de ir a ellos con la actitud de espíritu correcta y decirle: tengo un problema, me has herido, o lo que sea. He estado murmurando sobre ti, o lo que hiciste me molestó y quiero que sepas eso. Quiero saber tu versión, porque no podemos responder por un asunto hasta no escuchar ambos lados. Pero al hacer esto, no nos debe importar lo que la persona responda porque hemos hecho lo correcto delante de Dios. Y de esa forma, la carga es levantada.
Si ellos aceptan y se hace la paz, magnífico. Si ellos quieren mantener una actitud incorrecta, le dejamos eso a Dios. Pero gracias a Dios que podemos hacer eso y luego ir al trono de la gracia y decir al Señor, gracias a ti, gracias, porque lo único que puede venir de tu trono a mí esta mañana mientras oro es tu misericordia y tu gracia. Las dos grandes cosas del trono de la gracia que Dios ha prometido, sin importar cómo hayamos pecado, sin importar lo que hayamos hecho, es que hay misericordia para nuestras faltas pasadas y por nuestros errores hacia otras personas, siempre y cuando vengamos a tiempo y con confianza al trono de la gracia. Esa frase, con confianza, significa que estemos delante de Dios como la misma confianza que un niño delante de sus padres. Delante de nosotros hoy está la posibilidad de tener una conciencia limpia con otros y delante del Dios Todopoderoso a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acabas de escuchar una reflexión de Jim Cymbala, pastor del Tabernáculo de Brooklyn. Él dio esta enseñanza hace un tiempo durante una reunión de oración por avivamiento. Aquí en Aviva Nuestros Corazones queremos ayudarte a permanecer firme en Cristo. En un tiempo en el que muchos están buscando respuestas, continuamos produciendo episodios diarios como estos y haciendo uso de plataformas digitales para recordarte que solo Cristo es tu esperanza segura. Únete a nosotras en la misión de llamar a más mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Y sobre todo, continuemos unidas en oración, clamando a Dios por un avivamiento. Creo que todas hemos conocido personas que han estado tan enojadas con alguien que parecería que nunca se dirigirían la palabra nuevamente. Mañana, Nancy nos dirá qué sucede en una relación como esa cuando somos avivadas. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Aviva Nuestros Corazones. Invitándote a decir, sí, Señor. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.